Santa es su sangre derramada en la cruz. Mi sangre te puede tocar, pero no te puede salvar. Solo la sangre de Cristo Jesús tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para librar. Solo su sangre. Por eso esa sangre derramada en la cruz es sangre santa. Su cuerpo es santo, su vida es santa. Y es esta noche que nosotros venimos a honrarle, a darle gracias por su sacrificio en la cruz. Un viernes difícil, un viernes cuando Él murió oscuro, pero no cambia nada de que era y es un viernes bueno y un viernes santo, porque Él hizo una obra victoriosa en la cruz. Una obra victoriosa en la cruz. Es algo que muchas veces no entienden, y lo repetimos mucho aquí en la iglesia, porque siempre el Señor está trayendo nueva gente y nos corresponde repetirlo. No es que su muerte era derrota y su resurrección era victoria. Su muerte era victoria, donde Él ganó la victoria sobre las potestades, los poderes en el mundo invisible, los avergonzó, declara la palabra de Dios. En la cruz Él hizo esa obra. Es la victoria de Cristo para nosotros. Y hoy celebramos su victoria, no sobre la cruz, es el domingo de resurrección, y todos los días, incluso el día de hoy, pero hoy celebramos su victoria en la cruz, porque era victoria en este momento. Nuestro equipo en un momento va a venir y vamos a leer la historia de sus últimos momentos de ser arrestado y llevado a la cruz, y como Él murió para nosotros. Pero quiero que miren a algunas personas cerca de ustedes y que digan esta frase: este viernes es un buen viernes. Este viernes es un buen viernes. Y de ahí pueden estar sentados. Muy bien. Y esta noche escuchamos la lectura de la palabra de Dios. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio el beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen lo que tiene que suceder ahora?» Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En este momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Pedro niega a Jesús. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, en la que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso, como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman el rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Y dice Marcos 15: y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en una cruz. En la cruz dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, lee esta parte conmigo: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Lee esta parte: salvó a otros, se mofaban,
pero no puede salvarse a sí mismo. Seguían diciendo que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabachthani, que significa, leyendo juntos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Leyendo juntos. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Seguimos leyendo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén a su palabra? Muchas gracias, pastores. Ciertamente, verdaderamente era el Hijo de Dios. Burlando de él, llamándolo el Rey de Israel. Dilo conmigo, el Rey. Y eso sí, hasta pusieron la placa, el rótulo que le llamaba el Rey de los judíos. Y algo que el Señor puso en mi corazón rápidamente compartir esta noche es que Él es el Rey de pecadores. El Rey de pecadores. De repente en el libro de Romanos nos dice algo muy interesante. Capítulo 5, versículos 7 a 9 dice: ahora bien, casi nadie se ofreciera a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona que dice aquí extraordinariamente buena. O sea, tiene sentido quizás que alguien daría su vida por alguien bueno, por alguien que tiene buena reputación. Eso tiene sentido, pero si es otra persona no tan buena, a lo mejor nadie o muy pocos morirían por una persona así. Creo que en lo humano entendemos eso, y Pablo lo describe aquí para nosotros. Pero dice en versículo 8: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir, léelo conmigo, por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Muy pocos mueren por un pecador, pero Jesús sí. Entonces, versículo 9: ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, dilo conmigo, toda seguridad, toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Esta noche nosotros vivimos con ¿cuánta seguridad? Toda seguridad, porque Él murió por pecadores como nosotros. Y en la cruz podemos ver esto. Lo que Pablo nos describe, lo podemos ver. Se encuentra en Lucas capítulo 23. Ya sabemos que los dos ladrones crucificados a la par de Jesús estaban burlando de él. Acabamos de leer eso. Los dos burlaban de él. Muchos toman mal la historia, piensan que uno burlaba y el otro no. Los dos
estaban burlando de él. Exclamaron la gente, versículo 37, capítulo 23 de Lucas: si eres el, ¿qué aquí? Rey, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esto es interesante, porque la gente esperaba un rey con capacidad de salvarse a sí mismo. ¿Y Jesús tenía esa capacidad? Pues sí, levantó de la muerte 3 días después. Pero lo que poco entendían es que el propósito de este rey era diferente. La mayoría de reyes solo venían para reinar, y Jesús sí reina. Pero él venía como un rey para librar, para sanar, para restaurar, para salvar. Y aunque la gente esperaba un señal de él como rey al levantarse de la muerte, el señal real de que él era rey era su capacidad de morir en lugar de los pecadores, de sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Él no tenía que salvarse a sí mismo. Él como rey vino a salvar a nosotros, los pecadores. Uno de los criminales colgados junto a él, versículo 38, mi culpa. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, léelo conmigo: este es el rey de los judíos. Ahí declarado, él es el rey. Y dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque antes de este momento los dos estaban burlando de él. Pero ya en este momento ponemos la atención en uno de ellos, y él dice: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote ¿a quién? A ti mismo y a nosotros. Es que este burlón, ladrón burlón, no entendía que Jesús vino a salvarle, pero no para vivir un año más en la tierra, no para bajarle de la cruz para tener 10 años más en la tierra, no para darle una vida un poco más extendida, quizás unos 20 años más en la tierra, no para que él pudiera disfrutar de tener nietos y bisnietos, quizás unos 50 años más en la tierra. Oh no, Jesús vino para salvarle a él, sí, pero por toda la eternidad. Amén. Y este hombre quería unos años extra en la tierra, pero Jesús le quería dar una eternidad. La realidad de pecadores es que tantas veces tenemos una perspectiva limitada de Jesús. A lo mejor me puede salvar en esto, a lo mejor me puede ayudar en esto, aquello, según lo que yo defino, según lo que yo busco. Pero Él viene a hacer cosas mucho más grandes de lo que yo puedo imaginar. Y en ese momento, no sé en qué momento pasó, la palabra de Dios no nos dice, pero teníamos 2 ladrones, dilo conmigo, 2 ladrones que burlaban de Jesús. Pero en un momento hubo un ladrón que seguía burlando, pero el otro cambió. ¿En qué momento cambió? No sabemos. Pero me gustaría pensar que quizás cuando, no sé si eran amigos, no tengo la menor idea, pero si su otro amigo en la cruz, cuando él dijo y a nosotros también, que el segundo ladrón pensó, sí, a mí también, pero no para bajar de esta cruz, sino para salvarme por la eternidad. Yo quiero esa clase de salvación. Y el otro criminal protestó,
ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Y él dice esto: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pedro le abandonó. Judas le traicionó. Pedro lo negó. Los otros discípulos huyeron, corrieron. Estos ladrones robaron, hicieron otras cosas. Algunos creen que quizás uno o los dos de ellos eran hombres que se habían puesto en contra del imperio romano, tratando de impedir la operación del imperio, y por eso estaban en la cruz. Pero al final de todo, este hombre reconoció: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Declara que Jesús era un hombre sin pecado. Él no ha hecho nada malo. No hay razón para él estar aquí. Y luego dijo estas palabras, versículo 42, leyéndolo juntos, que dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, tú vendrás cuando vengas en tu ¿qué? ¿En tu qué? El que está a cargo de un reino es un rey. Otra cosa es que la palabra de Dios en sí no nos dice si estos dos son judíos. Quizás fueron, pero quizás no. Habían todo tipo de personas en el imperio romano. Rey de los judíos. Pero este hombre reconoció que él era rey de él, un pecador, rey de pecadores. Y Jesús respondió a él: te aseguro que hoy no te voy a sacar de la cruz, no te voy a dar 10 años extra en la tierra. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tendrás una eternidad en mi reino que yo tengo. Así es. Y hoy nosotros venimos a honrar a este rey de pecadores, el que todo el mundo decía: sálvate, 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 sálvate. Pero este rey no tenía que salvarse, porque Él es el Rey y Él es el Salvador. Y Él vino para salvarnos a nosotros, no para solamente unos años extra en la tierra, sino por toda una eternidad en su vida eterna. En este momento voy a invitar a mi papá, el pastor Jaime Tol, que está aquí con nosotros. Feliz de tenerte aquí. Para los que estamos, para todos los que están por internet, te amamos, te honramos aquí en este lugar. Vamos a estar entrando en un tiempo de Santa Cena. Voy a pedir que todos en este momento que agarren sus copitas y si por alguna razón no tienen, los ujieres pueden darle en este momento. Levanta una mano si acaso no tienes una copita. Y yo me voy a quedar aquí, pero no tengo gran plan. Y no comuniqué un plan con mi papá. Solo le dije: tú vas a venir aquí y vamos a hacer la Santa Cena. Así que lo voy a dejar en tus manos en este momento. Creo que el micrófono sí funciona. A ver, ¿estamos bien? Estamos bien, sí. Muy bien. Aleluya, amén. Hace unos momentos atrás el pastor Jeff dijo que hay que
entender que el Viernes Santo también es una victoria. No solamente dejar para que el domingo sea victoriosa, un día victorioso, pero que hay que entender que la victoria se aplica también al Viernes Santo, al buen día que es el viernes, cuando Jesús en un instante dijo al ladrón que él iba a estar con él en el paraíso. ¿Ese no es una victoria? ¿Qué promesa? Siendo totalmente culpable. Entonces, quiero que piensen acerca de 4 ideas. La victoria que vemos el Viernes Santo es por razón de la obediencia que Jesús manifestó. Tú y yo a veces somos obedientes, pero ¿cuántas veces en nuestras vidas, hasta que las promesas que hemos prometido a nosotros mismos, no lo guardamos? Obediencia total frente a la muerte, frente a las bofeteadas, frente a las palabras feas. Siempre mantuvo su obediencia al Padre. Eso es lo que el joven necesita y el viejo. Todos necesitamos una obediencia, al instante, al día, no sé cómo decirlo en español, inmediato. Porque tú y yo, según las circunstancias, paseamos. Diga la victoria de la obediencia. La victoria de la obediencia. Y esa obediencia le llevó a la segunda victoria, el sacrificio. ¿No es bueno cuando alguien te lleva a un restaurante y pague el precio de la comida? ¿No es bueno cuando tu carro gasta toda la gasolina y queda al lado del camino y llega alguien por ser bueno y te ayuda? Esa persona anda pagando el precio. La mamá que da a luz a un bebé paga el precio. Ahí está el tipo que la embarazó, pensando cuán bueno es él. Pero ¿quién pagó el precio? Ella. El sacrificio, piénsalo, al tomar el pan y el jugo, el vino, hay que entender, todo está pagado, todo se ha pagado, y hay que vivir constantemente con esa verdad, no para pecar más, sino para vivir en la tercera victoria, en la libertad. En ese momento, cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, se rompió la cortina en el templo, mostrando acceso. Las piedras se fracturaron. Dice la Biblia que hasta que muertos se resucitaron. Es decir, una libertad no parcial. No es la libertad estadounidense. Algo de libertad tenemos. Esta es una libertad que excede los límites de las fronteras de los seres humanos. Es la libertad para yo decirle: sí, yo puedo vencer ese alcohol. O sí, yo puedo amar al que me traicionó. O sí, yo voy a dar mi vida para servirle a Él. Es una libertad para decir perdón a los que nos ofenden. Es una libertad para dar a su reino, dar tiempo, dar dinero. Porque algunos dicen: eso no, yo sí quiero un Salvador, pero eso no. Es una libertad para vaciarse de todo y estar en camino hacia ¿qué? La cuarta victoria, la cual es comunión con Él. Lo leímos: hoy estará conmigo. Mi estimado hermano, cuando este gobierno te abandona,
Cuando tu cónyuge te abandona, cuando tú te abandonas a ti mismo por hacer algo contrario a lo que tú crees, ahí está alguien junto a ti, enlazado adentro de ti. Ahí está alguien que nunca te dejará. Siempre estaré contigo. Victoria, obediencia. Victoria, sacrificio, pago. Victoria, libertad. Victoria, comunión con Él. Aleluya. Y tomando ese pan, Señor, con este pan levantado, nosotros afirmamos estas victorias. Las victorias de obediencia, de sacrificio, de libertad, de comunión, que son tuyas y que aplicamos a nuestras vidas también. Te damos gracias por ser el Rey que ganó la victoria por nosotros en todas las áreas, y por eso experimentamos victoria total, victoria completa mediante tu cuerpo quebrantado. Comemos juntos y abrimos esa copa. Nos ponemos de pie también en este momento. Con esta copa afirmamos la victoria de su sangre. Esa sangre carmesí, esa sangre derramada que es más que suficiente para nosotros. Después de tomar en un momento, después de tomar, vamos a levantar nuestras manos y recibir una bendición de mi papá, el pastor Jaime. Esta noche, Señor, recibimos de tu sangre. Te damos gracias por la victoria mediante tu cuerpo y mediante tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos. Con las manos levantadas en este momento. Por medio de Jesús les bendigo con fuerzas y poderes más allá que las tuyas, para así poder obedecerle y entrar más profundamente en su santidad. Les bendigo con abundancias con las cuales vas a poder vivir en victoria y con las cuales vas a bendecir a otros y vas a bendecir a la Santa Iglesia. Les bendigo con gozos amplios, profundos, más allá que lo superficial, para que con esos gozos tú vas a poder cambiar tu ser pecaminoso y cambiar el ambiente a donde tú entras. Y les bendigo con el reconocimiento y el disfrutar de la constante presencia de Dios en sus vidas, la cual sana, restaura, levanta y anda gozoso de tener comunión con cada uno de sus hijos. Amén. Amén.